Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. A continuación, veremos cómo calcular placas continuas usando las tablas de bares. Las placas continuas son la parte de la estructura que normalmente dividen los entrepisos o sirven de cubierta en una estructura de hormigón armado. Su configuración normalmente ocupa la planta completa del edificio y viene acompañada por un conjunto de vigas que normalmente se encuentran sobre el borde de cada una de las placas y un conjunto de columnas que envían la carga hacia las fundaciones. La distinta tipología de estos entrepisos genera, la planta de los edificios. Se los denomina continuos porque normalmente se construye una estructura denominada encofrado en la cual se disponen tanto las armaduras de las placas o losas con las armaduras de las vigas, de tal manera que una vez colado el hormigón sobre este encofrado y en conjunto con las armaduras se genera un único sólido. Para el cálculo hay distintos métodos que permiten resolver el problema. Nosotros vamos a ver a continuación un método aproximado a partir del uso de una combinación de las tablas de bares. Normalmente lo que vamos a tener es un esquema donde se pueden apreciar el borde de la planta, en este caso es una planta regular, y a continuación se pueden apreciar el trazado de las vigas, que lo que hacen estas vigas es dividir o limitar cada una de las placas que conforman el sistema de placas continuas, que generan, por ejemplo, un entrepiso o una cubierta. En este caso vamos a tener 9 placas, cada una de ellas tendrá una luz en el sentido del eje X y una luz en el sentido del eje Y. Y vamos a ver a continuación cómo, a partir de las proporciones de estas luces, nos permiten definir, cuáles serían las condiciones de borde que tienen estas placas. Si, por ejemplo, yo analizo las luces en la dirección del eje X y hago la proporción entre LX1 y LX2, y esa proporción entre ellas se encuentra entre 0,8 y 1,2, entonces podré considerar que el borde perpendicular a LX1 y a LX2 podré considerarlo como que está empotrado elásticamente uno respecto de otro, y a los fines del cálculo podré considerar que este es un borde empotrado. Lo mismo ocurre en la dirección Y. Si yo planteo, por ejemplo, LI1 sobre LI2 y la proporción está entre 0,8 y 1,2, podré considerar entonces que este borde está empotrado. Normalmente los bordes que están sobre el perímetro externo se consideran normalmente como simplemente apoyados, salvo que la estructura que tiene en el borde, la viga que tiene en el borde, haya sido dimensionada o vaya a ser dimensionada con capacidad de resistencia a la torsión. En cualquier otro caso se considerará que la viga permite el apoyo simple y permite la rotación, por lo tanto, y el alabeo de la placa sobre el borde. Aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto de 9 placas que tienen una determinada proporción de luces, tales que verifican que, por ejemplo, si yo hago 3,5 sobre 4, me da que la relación está entre 0,8 y 1,2, de tal manera entonces que este borde será un borde empotrado. Lo mismo cuando haga 4 sobre 3,5, me dará nuevamente que la proporción está entre 0,8 y 1,2. Y en la otra dirección, por ejemplo, tenemos acá, todas son luces iguales, todas las proporciones dan 1, de tal manera que está entre 1,2 y 0,8, por lo tanto, este también será un borde empotrado para el cálculo. El borde exterior, como la viga no tiene capacidad de resistir a la torsión, entonces se la considera como simplemente apoyado. ¿Cómo hago entonces para calcular una placa? Normalmente entonces lo que tengo que resolver es cuánto valdrá el momento en el apoyo intermedio, ¿sí? En este caso tendremos momentos nulos en las dos vigas extremas, mientras que en la zona intermedia
voy a tener que considerar como si fuera una viga continua. Para considerar y calcular el momento en el apoyo, tengo que recurrir al trazado de las líneas de influencia. Recuerdan ustedes que la línea de influencia de una determinada solicitación en un determinado punto no era otra cosa que expresar cuánto valía en las ordenadas, ¿no? Era cuánto era el valor del momento en un determinado punto, por ejemplo en este apoyo intermedio, a medida que yo me movía con una carga unitaria. Por ejemplo, si la carga unitaria está en este punto, la multiplicación de esa carga unitaria por el valor de la ordenada en el punto, me va a dar el valor del momento en el apoyo este. Es decir, me indicaba directamente eso. De tal manera, por ejemplo, cuando yo estoy parado en este punto, la carga cae directamente sobre el apoyo intermedio, de tal manera que el momento vale 0. Y así, a medida que la carga se sigue moviendo, por ejemplo, cuando estoy en este lugar, es donde se produce, por ejemplo, el máximo momento. Pero las líneas de influencia, ¿cómo se trazaban? Bueno, básicamente lo que había que hacer era dejar en evidencia la incógnita o darle un grado de libertad en el sentido de la incógnita que a mí me interesaba analizar. En este caso, el momento estaba relacionado con las articulaciones de segundo grado. Entonces era como colocar una articulación de segundo grado y en este caso, esta estructura que inicialmente era una cadena de una única chapa, ahora se convertía en una cadena de 2 chapas. Para analizar la línea de influencia lo que tengo que hacer es establecer una rotación relativa entre las 2 chapas de 1 radián. De tal manera entonces que me va a quedar trazada la línea de influencia. En este caso, la rotación relativa se produce en este punto. Esta línea de influencia tiene, digamos, esta forma. Esta otra se deforma mucho más al ser la misma rotación, pero se deforma mucho más porque la luz es mucho más grande. Tiene que ser nulo en este punto porque rota alrededor de este punto y finalmente llega al otro extremo. Este tema en particular lo vamos a ver en detalle en estabilidad 3. Pero básicamente trazar la línea de influencia no es otra cosa que darle un grado de libertad en la dirección de la incógnita que yo quiero averiguar, en este caso, o la solicitación que quiero averiguar, en este caso el momento, poniendo una articulación y provocando una rotación unitaria, relativa en este caso, entre las 2 chapas. La elástica deformada que surge de allí será la línea de influencia que estoy buscando. Lo importante es que en este caso, esta línea de influencia, cuando yo pongo una articulación aquí, me va a permitir analizar cómo es el sistema de cargas que tengo que aplicar cuando quiero calcular el momento sobre el apoyo. En este caso tengo 2 tramos con coeficiente de influencia positivo que están aledaños o juntos, digamos, rodean al apoyo o al lugar donde a mí me interesa calcular el momento. Mientras que el otro tramo me da un valor de ordenada negativa. ¿Qué me indica esto? Me indica que esta zona, la primera placa y la segunda placa que rodea el apoyo, las tengo que cargar con la carga máxima que yo tenga. Mientras que esta zona, que es una placa que está alejada, la tengo que calcular con la carga mínima. ¿A qué se refiere con carga máxima y carga mínima? Cuando voy a calcular una placa, yo tengo 2 componentes. Una que es el peso propio, que vamos a denominar G, y otra componente de la carga que es la sobrecarga reglamentaria. La carga máxima será la suma G más P, mientras que la carga mínima posible es el peso propio que tiene la placa. Es decir, que esta zona se tendría que calcular sin utilizar la sobrecarga para obtener el máximo momento en el apoyo. ¿Cómo hago para obtener entonces este sistema de cargas? Bueno, aquí es donde entra el método aproximado. El método aproximado dice que tengo que calcular todo el sistema con la carga G más P sobre 2. Y después tengo que superponer cargas de tal manera de llegar a este estado final de cargas. Que estas 2 placas tengan G más P, por lo tanto tendré que sumar P sobre 2 a lo que ya había puesto antes. Y la otra tendrá que llegar a G, por lo tanto le tendré que restar P sobre 2. El análisis de las líneas deformadas o las elásticas que surgen con estos sistemas de carga me va a permitir entonces analizar cómo tengo que calcular las placas. Por ejemplo, cuando cargo con G más P sobre 2,
La placa esta central, por ejemplo, funciona como si aquí hubiera un empotramiento elástico. Por lo tanto, esta placa se calculará como si estuviera empotrada o como si estuviera con la condición de borde que tenía originalmente de acuerdo al análisis de las luces. En el segundo caso, ¿qué ocurre? Ocurre que el borde tiene el elástico horizontal, o sea, funciona como si fuera un empotramiento. Pero este otro se produce una rotación, por lo tanto esto sería como un apoyo simple. Esto sería estrictamente el cálculo que habría que hacer, es considerar, digamos entonces, la carga con G más P sobre 2 empotrada o con la condición que calculé antes con la proporción de luces, con G más P sobre 2, y sumarle más P sobre 2 con la condición empotrado a este borde y simplemente apoyado a este otro. Para simplificar el cálculo, lo que se hace es considerar que este borde, en la segunda carga, ¿sí? Este borde también es una elástica horizontal. No cambia mucho, digamos, la solicitación en este punto considerando esta condición de apoyo. ¿Por qué? Porque esta carga es pequeña. Entonces, como es un método aproximado, directamente vamos a decir que cuando yo quiero calcular el momento en un apoyo, voy a calcular la placa directamente con la condición de borde que yo tengo del análisis que surge del análisis de las luces, directamente con la carga G más P. Esa sería entonces la conclusión cuando quiero calcular momento en el apoyo. Resulta entonces el momento de calcular la placa con la condición de borde original. Esta condición surge del análisis de las luces, cargada con la carga total G más P directamente. La explicación anterior es para que vean cuál es el fundamento que tiene del método, pero una vez conocido el fundamento del método, simplemente es necesario aplicar este procedimiento. Entonces los momentos de apoyo los voy a calcular simplemente con la placa, con la condición de borde que salga del análisis de las luces, y la voy a cargar con G más P y voy a extraer de la tabla de bares que corresponda, voy a extraer el valor del momento en el apoyo. En este caso voy a calcular simplemente, supongamos una placa que estamos acá sobre el borde, esta sería la viga de borde exterior, y acá tendríamos las vigas interiores que me da empotrado, entonces directamente con G más P calcularía el momento en el apoyo. Recuerden que estos momentos de apoyo tienen siempre un signo negativo. ¿Cómo hago para calcular el momento en el centro de la placa? Hacemos el mismo análisis. Colocaremos una articulación en el centro de la placa, con lo cual este sistema se va a convertir en una cadena de dos chapas, y le provocaremos una rotación relativa unitaria entre las dos tangentes estas. Entre estas dos tangentes habrá acá una rotación de 1 radian. De tal manera entonces que la línea de influencia será la línea elástica de esa deformada. Entonces, en este caso tengo un área con signo negativo aquí y un área con signo negativo del otro lado, lo cual me dice que acá tiene que estar la carga mínima de estos lados y en el centro tiene que estar la carga máxima. Entonces, nuevamente, para superponer estos estados, voy a cargar todo el sistema con G más P sobre 2 y después, en los dos extremos, voy a cargar con una carga menos P sobre 2 hacia arriba. Y en el centro voy a cargar con más P sobre 2. Del análisis de las elásticas que se generan para los dos estados de carga, surge que, en el primer caso, tengo elástica horizontal en este extremo y elástica horizontal en este extremo, lo cual me indica que esta placa la tengo que calcular con la carga G más P sobre 2 con la condición de borde que me surgió del análisis de las luces. Mientras que cuando tengo más P sobre 2 se produce la rotación libre en el extremo, por lo tanto tengo que agregarle el momento que proviene de una tabla que tenga la misma proporción de luces, pero que la condición de borde sea simplemente apoyada. Es decir, que en este caso sí tengo que usar dos tablas distintas. Una que sea que tenga la condición de borde original de la placa, con G más P sobre 2, y le tengo que sumar el momento que corresponde con una placa simplemente apoyada, cargada con más P sobre 2. El momento en el centro resulta de calcular la placa con la condición de borde original cargada con la carga G más P sobre 2
más el momento de la placa simplemente apoyada cargada con P sobre 2. Entonces, con estas dos consideraciones que vimos antes, podemos calcular rápidamente cuál es el valor de los momentos tanto en el centro de las placas como el momento en los apoyos. Este será entonces la superposición que tengo que hacer para calcular el momento en el centro. Con G más P sobre 2 calculo la placa con la condición de borde original que tiene la placa, de acuerdo a las luces que calculé y la posición que tenga, y tendré que sumarle otra placa con más P sobre 2, pero simplemente apoyada en todo el borde, y calcularé el momento en ese caso. La suma de los dos momentos me dará el momento en el centro. Entonces, una vez que yo tengo para cada placa el momento en el centro de la placa en una dirección y el momento en el apoyo en la misma dirección, para cada una de las placas que conforman el sistema continuo que estoy analizando, entonces tengo que adoptar. En el centro, los momentos del centro de la placa se adoptan directamente los momentos que calculé, que extraje de las tablas, haciendo la superposición que acabamos de ver. Y en el caso de los apoyos, lo que tengo que hacer es hacer el promedio entre los momentos de las placas que concurren al borde. Es decir, normalmente voy a tener placas que tienen distinta condición de borde y distintas luces. Por lo tanto, voy a tener momentos en el apoyo que son valores distintos. Lo que normalmente se hace es adoptar el promedio de esos valores de los momentos. Aquí tenemos un gráfico entonces, por ejemplo. Los momentos en el centro son los que directamente en cada placa son los que calculé de las tablas. Esto fue lo que calculé superponiendo los efectos de las tablas. Mientras que el momento final que va en el apoyo es el promedio de los momentos de las placas vecinas. De esta manera, con estos números de estos momentos tanto en el apoyo como en el centro de la placa, me va a permitir hacer el dimensionado de la placa a través de las normas de dimensionado para estructuras de hormigón armado. Con estos datos es suficiente para realizar el dimensionado, digamos, de la armadura longitudinal. Este análisis se repite, lo estamos haciendo en una dirección, este análisis se repite en las dos direcciones. A continuación vamos a ver un ejemplo de cálculo. Bien, supongamos que tenemos este sistema de losas continuas, que tenemos estas luces, y vamos a calcular cómo sería el diagrama de momentos en el corte AA, que aparece en la figura. Entonces lo que vamos a hacer es determinar el diagrama de momento en esta dirección, que sería, supongamos, la dirección X, que me va a permitir calcular la armadura que va sobre estas placas, sobre las placas 4, 5 y 6, en la dirección del eje X. Idéntico procedimiento hay que hacer para calcular en cada una de las placas en la dirección X y después en la dirección Y. Bien, vamos a ver cómo sería ese ejemplo. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer es ver cuál es la proporción de luces. Entonces tenemos las luces en la dirección X, que están acá, el X1, el X2, el X3, que son 3,5, 4 y 3,5. Cuando hacemos la proporción LX1 sobre LX2, el resultado es 0,87, y cuando hacemos LX2 sobre LX3, el resultado es 1,14. Ambas proporciones se encuentran entre 0,8 y 1,2. De tal manera entonces que tanto este borde como este borde deben considerarse como empotrados para el método aproximado. En la dirección Y, todas las luces son iguales, de 3 metros, de tal manera que las dos proporciones dan 1, que se encuentra entre 0,8 y 1,2, de tal manera que esto también se considera como borde empotrado para las placas. Entonces tendremos para el cálculo una placa que tiene 3 bordes empotrados y un borde simplemente apoyado, y tendremos la placa 5 que estará toda empotrada en los 4 bordes, y la placa 6 que nuevamente tendrá 3 bordes empotrados y uno simplemente apoyado. Y si nos fijamos, esta placa, la 6, es igual a la 4, de tal manera que en este caso, con solo calcular los momentos en el centro de la 4 y del apoyo de la 4, voy a tener el momento en el centro de la 6 y el apoyo de la 6. Vamos a ver ese cálculo. Comenzamos entonces con la placa número 4. Bien, la placa 4 entonces dijimos tiene 3,5 LX. Vamos a orientar el eje X en el sentido horizontal, el eje Y en vertical, y que tiene una luz de 3 metros. O sea que esa proporción me da 1,17.
Entonces, si yo quiero calcular el momento en el apoyo, dijimos que tengo que calcular la placa con la condición de borde original que tiene del análisis de luces, con la carga G más P directamente. Entonces, gamma 1,17, la altura de la placa la vamos a poner en 0,15 metros, el peso específico del hormigón 24 kN por metro cúbico, la carga G entonces será la multiplicación de 24 por 0,15 que me da 3,6 kN por metro cúbico, y la sobrecarga vamos a poner que es el piso de un depósito o de un archivo, que son 5 kN por metro cuadrado, de tal manera que G más P me da 8,6 kN por metro cuadrado. Para calcular esto buscamos la tabla correspondiente, que en este caso será la tabla 1.11, y lo que a nosotros nos interesa es el momento aquí, que sería MXBS. Tenemos el coeficiente de Poisson en 0,15, entonces nuestra proporción gamma es 1,17, que está entre 1,10 y 1,20. Bueno, aquí en este caso, digamos, podríamos hacer la interpolación de los valores del MXBS, o también podemos hacer y adoptar el coeficiente más grande entre los dos posibles, en este caso el 0,0467. No va a generar un gran nivel de error y está, digamos, dentro del lado de la seguridad, así que podemos utilizar este directamente o podemos hacer una interpolación. Eso depende de lo que querramos hacer, pero normalmente es suficiente con adoptar el valor más grande. Entonces, en este caso, el factor de multiplicación para MXBS es Q por A cuadrado, Q la carga que dijimos antes, esta de 8,6 y A cuadrado será 3,5 al cuadrado. Ese número da 105,35 en kilonewton por metro sobre metro, y cuando multiplico 0,0467 por el coeficiente por el factor de multiplicación me da menos 4,92. Acá ven que no tiene el signo menos, pero sabemos que conceptualmente un momento de apoyo tiene un signo negativo, así que lo ponemos en menos 4,92 kilonewton por metro sobre metro. Eso es el valor del momento en el apoyo en la losa 4. Vamos a ver ahora cómo hacemos para calcular el momento en el centro de la placa de la losa 4. Bueno, los datos geométricos son iguales. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tengo que ahora utilizar, por un lado, con la placa, con la condición de borde original, ¿sí? Para calcular el momento en el centro tengo que calcular la placa con la condición original con la carga G más P sobre 2. Primero. Entonces, estamos en lo mismo de antes. Tenemos gamma 1,17, la misma tabla, nada más que ahora G más P sobre 2 es 6,1 kN por metro cuadrado. Estamos en la misma fila, estamos entre 1,10 y 1,20 porque es 1,17, y ahora lo que estamos buscando es MXS. Entonces, MXS es 0,0158, el coeficiente más grande de los dos. Y el factor de multiplicación de vuelta es Q por A cuadrado, en este caso Q es 6,1 y A cuadrado es 3,5 al cuadrado. El coeficiente me da 74,72, y cuando multiplico 0,0158 por 74,72 me da 1,18 kilonewton por metro sobre metro. Ese es el momento debido a G más P sobre 2. Adicionalmente le tengo que sumar el momento de una placa simplemente apoyada, ¿sí? Que tenga de vuelta la proporción 1,17, estamos entre 1,10 y 1,20, y voy a extraer el valor de MXS, que en este caso utilizaré el coeficiente 0,0353. El factor de multiplicación entonces en este caso va a ser la carga Q vale P sobre 2, que vale 2,5 kN por metro cuadrado, multiplicado por A cuadrado, que sería 3,5 al cuadrado. Entonces, en este caso me queda el factor de multiplicación 30,62, y cuando lo multiplico por 0,0353 me va a dar 1,08. El momento final en el centro entonces va a ser la suma de 1,18 más 1,08, que en este caso es 2,26. Entonces ya tengo
el valor 2,26 el momento en el centro de la placa y el valor en el apoyo que es menos 4,92. Estos mismos valores se repiten para la placa, dijimos, número 6. Vamos a calcular la placa 5. Para calcular la placa 5 necesito la proporción de la placa 5 es 4 metros y 3 metros. 4 en el sentido del eje X, 3 en el sentido del eje Y, de tal manera entonces que la proporción es 1,33. Entonces, con esa proporción vamos a calcular entonces la condición del momento en los apoyos, en este apoyo y en este apoyo, con la condición de borde original, que sería todo empotrado. Así que vamos a buscar la tabla 1.12, que es la tabla que tiene todos los bordes empotrados. Y vamos a extraer MXVS de esta tabla. La proporción entonces es 1,33, los datos son los mismos de la placa anterior y calculamos con la carga G más P directamente, con 8,6 kN por metro cuadrado, el valor de A dijimos es 4. Así que vamos a extraer MXVS, entre 1,30 y 1,40, el más grande entre los dos, MXVS es el de 1,30, que es 0,0336, el factor de multiplicación es 137,6 y el momento entonces es la multiplicación de este coeficiente por el factor de multiplicación menos 4,62. No tiene de vuelta el signo menos, pero sabemos que conceptualmente lleva un signo menos. Entonces ya tenemos el momento sobre el apoyo de la losa 5. O sea, ese momento va tanto en este lado como en este lado de la losa. Vamos a calcular ahora el momento en el centro de la placa, 5. Entonces, en este caso tengo que superponer usar dos tablas. Por un lado, la tabla con la condición empotrada en los 4 bordes, la carga sería G más P sobre 2, que es 6,1 kN por metro cuadrado. Y me interesa el valor de MXS. La proporción es 1,33, o sea que de vuelta estamos entre 1,30 y 1,40, MXS sería el valor que voy a seleccionar es 0,0105. El factor de multiplicación es 97,6. Cuando lo multiplico me da 1,02 kN por metro sobre metro. Ese es el valor debido a la condición de apoyo natural o original. Ahora vamos a ver cómo sería superponer ahora con la simplemente apoyada. Lo que cambia es el valor de la carga, que en este caso es 2,5 kN por metro cuadrado, que es P sobre 2. Y MXS lo tengo que elegir entre 1,30 y 1,40, es 0,0244. El factor de multiplicación me da 40. Y el momento MXS, multiplicando el coeficiente por el factor de multiplicación, me da 0,98. El valor del final del momento en el centro me da 1,02, que era lo que habíamos obtenido antes, más 0,98, eso me da 2 kN por metro sobre metro. Ahora ya tenemos todos los valores, estamos en condiciones entonces de hacer el trazado final del diagrama. Aquí entonces tenemos todos los valores que hemos calculado anteriormente. Los momentos en el centro de la placa 4 y la placa 6 iguales, el momento de la placa 5 en 2, los momentos de apoyo que hemos calculado anteriormente, y sobre el apoyo los promedios, ¿sí?, de los momentos de las placas vecinas. O sea, entre 4 y 5, por ejemplo, el promedio es 4,77 negativo, y entre 6 y 5 da lo mismo porque la placa 4 y la placa 6 tienen la misma luz. De esta manera entonces hemos logrado trazar el diagrama de momentos sería MX, ¿sí?, para este sistema de losas continuas en el corte AA, como habíamos indicado al principio. De esta manera damos por finalizado el cálculo de las placas continuas usando las tablas de bares.